Estoy exhausto. Tranquilo, mañana a esta misma hora habremos llegado al campamento y te podrás dar una ducha. Espero que así sea. Y dormir sobre una cama. Tengo hambre. ¿Quieres una barra de proteínas? Sí. ¿Quién anda ahí? ¡Ahí! En el año 1921, una expedición británica partió de la India para buscar una nueva ruta hacia el monte Everest. La expedición como tal fracasó, pero el líder de la expedición, Charles Howard Bury, ha comentado un hallazgo bastante curioso en la entrevista a Henry Newman, al que finalmente tampoco le dio mucha importancia, y él mismo lo desmintió. Sería más o menos algo así. Señor Howard, entonces su expedición en busca de una nueva ruta hacia el Everest ha sido productiva. Bueno, la verdad es que no. No, pero lo que sí hemos encontrado es unas huellas enormes, así, enormes. Interesante, Howard, interesante. ¿Y cree que podría pertenecer a algún enigmático y desconocido ser? Hombre, sí, claro, por supuesto que sí. Bueno, o igual no. Igual a lo mejor han sido solamente las huellas de un lobo, o de un yak, o a lo mejor un ñu arrastrando la barriga. Bueno, yo qué sé, mira, ¿sabes qué te digo? Que mejor lo dejamos, que no hemos encontrado nada. Y todo habría podido quedar en una simple entrevista si los porteadores no hubiesen dicho que son las huellas de Metokangmi, que se traduce como hombre oso, muñeco de nieve. Esto fue lo que llamó la atención al reportero, que les entrevistó a todos y acabó publicando el artículo. Y precisamente esa publicación se considera el nacimiento del mito moderno del Yeti. Evidentemente, esa historia y ese mito ya tenían muchísimos siglos tras sus espaldas. Se dice que al llegar Alejandro Magno al subcontinente de la India exigió ver uno. Le dieron varias excusas de que eso no podía ser, pero eso nos muestra que es una leyenda urbana bastante antigua. También hay leyendas y cuentos tradicionales que se han ido mezclando con el budismo a medida que éste avanzaba por la zona del Himalaya. Uno se refiere al Yeti como un espíritu del glaciar, que otorga fortuna a los cazadores, o como una criatura que asustaba a la gente para que no se aventurara demasiado en las montañas. Otros dicen que su avistamiento es simplemente un mal augurio. Bueno o malo, malo o bueno, todo según cómo se mire. Por ejemplo, en la mitología japonesa hay un ser que succiona el aliento a los seres humanos mientras están durmiendo, y así provocándoles la muerte. Este ser se denomina Yamachichi. Al parecer es muy asustadizo y ante el mínimo peligro huye. Aquí, por ejemplo, le podéis ver cómo está succionando el aliento a unos viajeros. ¿Qué dices, que hay un Yamaquero andando por ahí? ¿Sabes quién soy? Espera, te llamo ahora. Que soy el Yamakinki, que es lo que tengas. Hostia, lárgate. Pues por lo menos suscríbete y date un like.
El Yamachichi tiene una descripción sospechosamente parecida a la del Yeti. Y hablando de su descripción, en todos los casos es muy similar. Se supone que es un homínido enorme, con una altura de unos 2,5 metros, cubierto de pelo y brazos que le llegan casi hasta las rodillas. El color del pelo puede variar. Unos dicen que es casi blanco, otros dicen que es pelirrojo y otros que es negro sin más. Después de nombrar al Yamachichi, está claro que el Yeti posee primos por todas partes del mundo. En Estados Unidos reside posiblemente su pariente más famoso, es el Bigfoot. Lo llamaron así debido a las huellas que se han encontrado. Más al norte, en Canadá, habita el Sasquatch. Este ser proviene del folclore de los pueblos originarios de este territorio y significa hombre salvaje. En Siberia nos encontramos con el hombre de las nieves, o Chuchuna. Este vive en Yakutia, una región rusa, al igual que el Sasquatch, forma parte de las leyendas locales. Todos hemos ido a hablar alguna vez de alguno de estos tres, pero ¿habría otros menos importantes o más bien menos famosos? En las zonas del Cáucaso está el Almas o el Almastí. También se menciona en las leyendas locales y significa el hombre salvaje. En el subcontinente de la India está el mito del Rakshas. Es un demonio que puede cambiar su aspecto al de un hombre enorme cubierto de pelo. En Australia está el Yowie. Y en la zona del Amazonas reside el Mapinguari. Joder, tío, encima nos faltó, ¿sabes? El típico gordo peludo de la playa, que sería el Yeti europeo, ¿sabes? Grabando. Ah. ¿Y algo? ¿Vamos? ¿De algo? Menuda reunión familiar que tendrían, ¿no? En Navidades, digo yo. A partir de los años 60 y hasta la actualidad, el mito tomó mucha fuerza y, como suele pasar en todos estos casos, impactó en la cultura pop. Aparecieron películas como Harry los Henderson, Sasquatch Sunset, American Bigfoot, Bigfoot the Movie, y eso sin contar los innumerables pseudodocumentales sobre la búsqueda del Yeti. La televisión tampoco se libraría del fenómeno, con la aparición de las series como Bigfoot y Wild Boy, de los años 70, Harry los Henderson, sí, también hubo una serie de los años 90 que era una sitcom. Y tampoco podían faltar las series pseudodocumentales sobre la búsqueda del Bigfoot, por ejemplo, Buscando al Bigfoot o La Expedición Bigfoot. Y, cómo no, los Simpson no nos podían fallar. Hay un capítulo en el que a Homer le confunden con un Bigfoot y en otro manifiesta que quiere conocer a Sasquatch. Y dejando el cine y la televisión de lado, tenemos más. Por ejemplo, en los sitios de avistamientos hay museos. En Pokhara, en Nepal, está el Museo Internacional de la Montaña, que posee una exposición dedicada al Yeti. En Felton, Estados Unidos, está el Bigfoot Discovery Museum. Hay muchos otros, pero todos cumplen más o menos con la misma descripción. Son pequeños y que no muestran nada en especial. También en Estados Unidos está el festival que se celebra en julio de todos los años y se llama Bigfoot Days o Sasquatch Days en Harrison Hot Springs, en Columbia Británica. Es un mercadillo temático y hasta posee una cabalgata. En Rusia, en la región de Kemerovo, se supone que el hombre de las nieves vive en la cueva de Azaskaya. Se supone que en esa cueva se encontraron pelos, huellas y unas construcciones hechas con troncos y ramas. Y cómo no, en todos esos lugares se promueve muchísimo el turismo. Pero claro, todo esto es muy bonito y hacen falta pruebas. Y lo curioso es que sí que las hubo. En el año 1951, durante otra expedición británica que recorría las rutas hacia el Everest, los escaladores Eric Shipton y Michael Ward vieron huellas extrañas que recorrían aproximadamente 1,5 kilómetros a una altura superior a 4.500 metros y plasmaron una de esas huellas en foto. A finales de la década de los 50, una expedición financiada por el petrolero tejano Tom Slick descubrió un objeto curioso en un monasterio budista en el pueblo de Pampoche. Era la mano momificada de un supuesto yeti. El explorador Peter Byrne logró conseguir uno de sus dedos, supuestamente después de hacer una donación económica al monasterio, y lo sacó de contrabando por Nepal. También en los 50 se dice que un sacerdote jesuita descubrió en las montañas de la región de Nepal unos pelos del yeti. Ostras, menuda década la de los 50, ¿eh? Entre la carrera espacial, el Yeti que estamos hablando de él, Roswell. Mira, encontré aquí un vídeo sobre unos chavales que hablan sobre el Área 51 que te aconsejo que lo veas. Más tarde, habría más cosillas que ofrecerle al mundo. En el año 1960,
apareció otra parte del cuerpo. Después de haber visto las huellas extrañas, Sir Edmund Hillary fue en busca del Yeti y regresó con un supuesto cuero cabelludo prestado por el monasterio de Kumjung. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Qué es eso? Esto es pelo auténtico de Yeti. ¿Y entonces esto? Nada, eso es máscara barata de AliExpress. Yo cambio pelo de Yeti por sombrero. No. Sí. Sí. No, Que sí. Que sí. caballero. Que sí. No. Aparte de las huellas avistadas en el Himalaya, también se encontraron huellas del Bigfoot en Estados Unidos y de hecho hay moldes sacados a partir de estas huellas. Pero todo esto no terminaría aquí. En el año 2014, un estudio, que hay que resaltar bastante polémico, dijo que tenían muestras del Yeti conseguidas en Bután y también en el norte de la India. También se encontró un hueso podrido, se supone que de un fémur de un Yeti en el Tíbet. Pero de lo que podemos estar seguros al 100% es que el Yeti debe de presentar problemas de estreñimiento, porque jamás de los jamases se ha conseguido encontrar un mísero zurullo del tío. Joder, menos mal, tío. Yo todos los días con un retortijón aquí, me queda gustísimo. Gente. Que debe estar cerca, que aún todavía está caliente. ¿Qué pasa? Como hemos dicho antes, el Bigfoot y el Sasquatch se convirtieron en una parte de cultura pop de Estados Unidos y de Canadá, y la mayoría de los avistamientos provienen precisamente de las zonas boscosas de Washington, Oregón o de Columbia Británica. El avistamiento más famoso corresponde a un vídeo llamado La película de Patterson. Fue grabado por Roger Patterson y Bob Himlin en el año 1967 en el norte del estado de California. Lo que se puede ver es un individuo enorme cubierto de pelo que corresponde con la descripción del Bigfoot, atravesando una zona pedregosa cubierta de troncos. Se supone que los dos hombres que le grabaron estaban dando un paseo a caballo y se toparon con él por casualidad y llevaban encima una cámara preparada para grabar. El lugar en el que se grabó ese vídeo de 1 minuto de duración se acabó perdiendo debido al avance de la vegetación. Simplemente era difícil de reconocer, pero se acabó reencontrando en el año 2011. En el 2019, unos montañeros aseguraron que habían avistado al Yeti cerca del campo base de Makalu, al este de Nepal. También aportaron fotos de unas huellas enormes. Todo esto nos puede inducir a la idea de que el Yeti y sus primos son unos personajes muy tímidos o asustadizos, pero hay un suceso que nos puede hacer pensar precisamente lo contrario. El suceso había ocurrido en el año 1959 en los Montes Urales. Una expedición soviética formada por 9 personas fue hallada muerta en circunstancias muy extrañas. Los cuerpos se encontraron alejados de las tiendas de campaña y no llevaban ropa adecuada para la época. Hablamos del invierno y en pleno corazón entonces de la URSS. Parecía que huyeron de algo. Los cuerpos presentaban fracturas y magulladuras. Las tiendas estaban desgarradas. También se encontró una cámara de fotos con el carrete en el que aparecen instantáneas de la expedición. La versión oficial nos indica que realmente fue una avalancha lo que les alcanzó, pero como las tiendas estaban destruidas y desgarradas y la gente presentaba fuertes heridas, evidentemente no podía ser otro que el hombre de las nieves. Y claro está, todos nos podemos hacer la misma pregunta. ¿Por qué no hay más imágenes, ni fotos, ni vídeos del Yeti? Pues los expertos tienen una muy buena explicación para esto. Al parecer el Yeti tiene una mágica habilidad de hacer que las películas se velen o que las cámaras directamente dejen de funcionar cuando él lo quiere. Ahora que ya tenemos muchas pruebas, vamos a analizarlas un poquito. Primero, volvamos a la entrevista del inicio. La historia del Yeti fascinó muchísimo a Henry Newman, y la verdad que no. Veamos a ver. Yo mido algo más de 2 metros y la gente se me queda mirando una vez que paso al lado de ellos. ¡Ostras, tú! ¡Qué alto! ¿Cuánto mide? 2,06. Tú, que mide 2,06. Pues imaginaros entonces, si te vienen los lugareños y te dicen que hay un jato de 2,5 metros cubierto de pelo dando vueltas por ahí. Hay que recordar que Charles Howard Bury ya le dio una explicación a todo esto y no le dio más importancia porque ya había visto cosas similares, pero para alguien que no había visto mundo, esto le podía entrar con mucha facilidad.
Y eso lo sabía muy bien Henry Newman, y es ahí donde está el negocio. Es un periodista, simplemente tiene que vender su artículo. Y además, para que el artículo tuviese algo más de gancho, se inventó el término de abominable hombre de las nieves, así sin más, para darle un pequeño empujoncito. Entre los nativos americanos existe Bueno, una antigua leyenda que se ha... todo esto son habladurías, hay pruebas de verdad. ¿Y os acordáis de la cabellera? Pues las pruebas revelaron que la cabellera con forma de casco pertenece a un capricornis, comúnmente llamado seraus, un animal que se parece bastante a una simple cabra. Ya. ¿Y el fémur? ¿El fémur con el dedo? A lo mejor ahora es de algún tipo de canguro o algo así, ¿verdad? Y el dedo que se sacó mediante el contrabando, pues el análisis de ADN realizado en el 2011 demostró de una vez por todas de que es de un origen desconocido. Lo sabía. No, es una broma, es de origen humano. Y por cierto, el fémur podrido, más de lo mismo. ¿Y el pelo? ¿Y el pelo qué? ¿Y el pelo qué? ¿Pelo qué? El pelo fue estudiado por una bióloga llamada Charlotte Lindqvist, que secuenció su ADN, y al parecer la muestra del pelo pertenece a un oso pardo tibetano. Esto va de mal en peor. Pero... En el siglo XIX, cuando los colonos... ¿Y las huellas qué? ¿Las huellas qué? ¿Las huellas qué? Las huellas son lo más fácil de explicar. Las pueden dejar diferentes animales que pueden pasar por el mismo lugar, o incluso el mismo animal que vaya pisando con las patas traseras y delanteras sobre el mismo lugar. Por cierto, si os habéis dado cuenta, las huellas encontradas en el 2014 se parecen muchísimo a las huellas de la descripción de Charles Howard Bury. Esto explicaría muchos avistamientos de otras cosas que rondan por ahí. Pero volvamos también otra vez a las huellas. Incluso las piedras que pueden caer sobre la nieve y hacer que ésta se derrita, y también pueden provocar pues, que adquieran formaciones bastante peculiares. O sin ir más lejos, unas simples falsificaciones, si tampoco es que sea tan difícil de hacer ese montaje. Colonos llegaron al lejano oeste, encontraron a algunos americanos que contaban historias sobre un enorme hombre. Y la película de Patterson. Me podéis decir, este bicho está grabado. Ahí tenéis la demostración, lo acabamos de ver hace un par de minutos. Bueno, al parecer Patterson firmó un contrato con la BBC para que estos puedan utilizar su película. Y de hecho, se podría haber forrado si no fuese por el cáncer que se le llevó en el año 1972. Toda la historia se desmontó en el año 2002, cuando una persona llamada Philip Morris declaró que es el dueño de la tienda de disfraces y de atrezo para el cine que vendió el disfraz de gorila a Patterson, y que él mismo se le envió por correo. Él mismo, en la entrevista, citó las palabras de Patterson diciendo que éste pensaba gastar una broma. Además, los familiares de Patterson siempre decían que todo esto era un montaje, pero en ese momento no interesaba hacerles caso. Si es que, a ver, se rodó todo en California, estaba cantado. ¿Dónde está Hollywood? También hay un montón de vídeos cutres que vosotros mismos podéis encontrar en la red, y están todos a nivel de algo más o menos parecido a esto. ¡Oh, mira! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Mira! Aún así, a pesar de todo lo dicho anteriormente, hay quien no para. En la actualidad, el yeti es parte de la familia de críptidos bípedos que existe en todo el mundo. ¿Y qué significa esto? La criptología estudia animales desconocidos o ocultos llamados críptidos. Los críptidos son criaturas cuya existencia no ha sido probada científicamente, pero de las que se tienen relatos o avistamientos a menudo en el ámbito del folclore o la leyenda. Profe, entonces el monstruo del lago Ness y el chupacabras también son críptidos. Correcto, muy bien. Profe, entonces si la ciencia no es capaz de probarlo, no existe, ¿verdad? Muy mal. ¿A quién le importa eso? Toma ejemplo de tu compañero. En la actualidad, los científicos coinciden en que el yeti en realidad son encuentros con los osos del Himalaya. Su pelo posee un tono anaranjado, pueden ponerse de pie, habita en zonas de la alta montaña, y su esqueleto se puede confundir a ojos de una persona no experta con un esqueleto humano. Lo más importante es que hay muy pocos, están en peligro de extinción, lo que dificulta aún mucho más su avistamiento. Y si a todo esto le sumamos las condiciones adversas de la meteorología, la falta de oxígeno en las grandes alturas, que pueden llevar a posibles alucinaciones, cansancio y mil cosas más,
todo acaba cobrando sentido. Personalmente no tengo ni idea de si el Yeti existe o realmente son unos osos correteando por ahí. De lo que sí puedo estar seguro es que todos buscaban y siguen buscando más la fama y el dinero que al verdadero Yeti. Si podéis visitar Nepal y Tíbet, tened cuidado con el Yamakinki si viajáis a Japón. Con todos vosotros estuvo el equipo de Quimera. Adiós. Pero aquí la barra de proteínas al final. Ay.